El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echa sus brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respondíamos hace un momento como aclamación al Salmo: esta es la morada de Dios con los hombres. Y es que este versículo recoge el sentido de todo lo que nos presenta la primera lectura tomada del libro del Apocalipsis. El apóstol Juan nos describe en este pasaje lo que él ha podido contemplar. Se le ha concedido la posibilidad de reconocer ese momento crucial, ese momento del fin de la historia. Y si nos adentramos nuevamente en cada uno de los elementos que describe esta lectura, podremos darnos cuenta cómo se le pone freno al que divide, al diablo, a Satanás, al dragón, diferentes nombres que utiliza la Sagrada Escritura para referirse a esa fuerza del mal que ha estado presente en medio de la historia de la humanidad, que es el tentador y que genera división y conflicto entre los seres humanos. Le han puesto un freno. Además, se muestra la victoria de quienes han dado testimonio del Señor Jesús hasta el derramamiento de su sangre. Aparece otro elemento bien interesante, y es cómo en la lectura de los libros se puede saber quiénes son hallados dignos de pasar a gozar en la eternidad en la presencia del Señor. Utiliza también otros ejemplos como los muertos del mar o los muertos que se había llevado el abismo, para que todos participen de aquel momento de juicio, para que ninguno vaya a pensar o a sentir que va a estar excluido de este momento eterno en el que Dios realizará el juicio de las naciones. Pero además, la muerte, el abismo serán descartados. Esos quedarán en un lugar de fuego, porque ya no le harán daño a nadie. Esa muerte y el abismo ya no representarán una amenaza para ninguno de los hijos de Dios. Y a ese mismo lugar serán arrojados los que no sean hallados dignos. Pero para los que puedan entrar en el gozo del Señor, entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí es donde está el núcleo cargado de mayor fuerza y esperanza dentro de este mensaje del Apocalipsis. Nos espera entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una realidad totalmente transformada por la acción de Dios, una realidad en la que nos gozaremos siempre en su presencia. Por eso es la morada de Dios con los hombres. ¿Cuándo llegará este momento? El Señor Jesús entonces nos invita con el ejemplo de la higuera y sus primeros brotes a que estemos atentos a los signos de los tiempos, que seamos capaces de reconocer el devenir de los acontecimientos de la historia, como Él mismo los ha venido describiendo en la lectura del Evangelio que hemos hecho en estos últimos días. Esos vientos de guerra, de división, de violencia, de sufrimiento, de persecución hacia los testigos del Señor han de ser interpretados como los signos propios de que se manifestará la gloria del Señor. Esos momentos que a veces generan angustia y desesperación en tantas personas no pueden quedarse simplemente en esos sentimientos negativos, sino que han de fortalecer nuestra esperanza y nuestra alegría por el encuentro inminente con el Señor.
el cual sabemos que no tiene una fecha determinada. Habla de la generación que está escuchando a Jesús, pero recordemos que también está enmarcado dentro de ese lenguaje simbólico que utiliza la Escritura y cómo a esa misma generación le tocó ver la destrucción de Jerusalén. Entonces, muy probablemente la referencia en el tiempo es a esos acontecimientos históricos, mas no a una fecha determinada para la segunda venida del Señor. En definitiva, quedémonos con la certeza que nos da Jesús en la conclusión de este pasaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las realidades que conocemos, bien sabemos que se terminarán en algún momento, pero la sabiduría infinita contenida en el Evangelio, la sabiduría contenida en las palabras del Señor, habrán de cumplirse a plenitud. En ellas cimentamos toda nuestra esperanza y por eso nos adherimos a Él con la fe y el amor que Él mismo despierta en nuestros corazones.